Ya, entonces lo que hemos visto hasta ahora en la clase lado, con estos atributos de aquí, utilizamos un bool y nada, creamos el constructor y ahora estamos creando la clase para imprimir esta clase o el objeto que tengamos. Hacemos out precio, pero en el caso del bool, si yo le coloco seout tipo, me va a mostrar un 0 o un 1. Y yo no quiero eso, sino que cuando sea 1 voy a imprimir tipo es igual simple. Cuando sea falso o 0, que es lo mismo, voy a imprimir tipo es igual doble. Y después, por último, voy a imprimir lo que me falta, que es el sabor. Ahí le hago un seout nomás. Y de esta manera estaría imprimiendo la información. Y bueno, lo único que cambia acá si es simple o si es doble. Ahí lo tendré que cambiar. Ya, entonces, esto lo voy a poner arriba, me incomoda tenerlo ahí. Ya. Nada, entonces ya tenemos esto acá, podemos imprimir y tanto. Entonces ahora vamos a crear un arreglo y vamos a almacenar helados. Entonces, como los voy a crear vacíos, por si acaso voy a hacer mi constructor vacío. Prefiero hacerlo por si acaso, porque vamos a crear un arreglo sin datos. Ah, bueno, sí, ese es el tema. Claro, le vamos a preguntar al usuario cuántos helados quiere almacenar y después vamos a crear nuestro arreglo, ¿ya? Vamos a tomar esa costumbre de preguntar el tamaño primero porque lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces le vamos a decir ingrese el tamaño máximo para los helados y lo vamos a guardar en n. Y aquí tengo que crear n. Y nada, pues ahora que ya tengo el tamaño, ahora sí puedo crear mi arreglo. Entonces voy a hacer helado porque va a ser un arreglo que almacene helados. Y voy a ponerle con puntero y le voy a poner helados. Y el tamaño n, porque ese fue el que el usuario me ingresó, lo guardé ahí. Entonces aquí ya habríamos creado nuestro arreglo que está vacío, que es de tamaño n. N. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces tenemos que agregarle valores al helado, por ejemplo. Deja, Dime. ¿qué me podrías explicar así como a la rápida los punteros? ¿Para qué eran? Es que no Ya, recuerdo. ya. Tú puedes hacer esto mismo, por ejemplo, sin punteros. Ya que la única diferencia es el asterisco. Y para tener una idea de qué hacen los punteros es que trabajan con la memoria de esa variable, que a la práctica no nos va a, o sea, saber o no saber eso no te va como a cambiar mucho, la verdad. Pero lo que sí tienes que saber es cómo usar los punteros. Para este caso, cuando creemos un objeto, que lo vamos a hacer ahora, ya vamos a crear un objeto y lo vamos a crear en puntero también, haciendo referencia a la memoria. Pero nada, saber qué hacen los punteros y saber mucho más, que ni yo sé tanto, no te va a afectar la verdad. Tienes que saber cómo ocuparlos, ¿no? Nada más. Aquí lo vamos a hacer todo en punteros porque los vamos a usar para el ejercicio base que hemos visto en clase. Pero nada, eso, explicación rápida que te hace trabajar con la memoria de esa variable, con esa variable exacta. Entonces, es como más intenso, por decirlo así. Pero eso, Ya. hay que saber cómo ocuparlo, ¿no? Hasta ahora es lo mismo que crear uno normal, pero le agregamos el asterisco. Y estamos trabajando con puntero. Entonces queríamos agregar un dato, por ejemplo. Vamos a decirle al usuario que ingrese los valores para que cree el helado. Entonces vamos a poner crear helado. Ingrese precio. Ya le vamos a decir que ingrese todos los valores nomás. Entonces precio, ingrese sabor, seguin, sabor, ingrese tipo. Aquí le voy a poner 0, doble, 1 simple, que así lo hicimos, ¿no? Sí. Ahora, este ejercicio no es como tipo prueba ni nada así, porque no sé, podríamos decir que el precio depende del tipo, pero aquí lo estamos haciendo para entender simplemente los arreglos. Vamos a crear esas variables sin precio, string,
sabor, bool, tipo. Y ahí así preguntamos todos los atributos, los guardamos en las variables y ahora sí podemos crear el objeto que va a ser de tipo helado. Le vamos a poner h nomás, no h1, es igual a helado. Y aquí le tenemos que pasar, en orden del constructor, le tenemos que pasar precio, tipo y sabor. Entonces le voy a pasar el precio, el tipo y el sabor, que los guardé en esas variables. Ahora, este objeto está creado sin puntero. Si yo lo quiero crear con punteros, tendría que agregarle el asterisco acá, atrás del nombre, y aquí tendría que ponerle un new. Y esa sería la diferencia de crear un objeto con puntero. Es decir, este asterisco y este new. ¿Ya? Entonces esto ¿Y sería eso para qué serviría crear el objeto con puntero? porque, primero, porque estamos trabajando todo con punteros y segundo, porque nos queremos acostumbrar para hacer el ejercicio de almacenar un arreglo dentro de otro, ya eso solamente se puede hacer con puntero, porque tú quieres Ah, cambiar, o sea, es como tú quieres acceder a la memoria y quieres cambiar algo de esa variable en específico. Entonces necesitas trabajar con la memoria de esa variable, porque después va a volver y la va a modificar. Entonces, para eso necesitamos utilizar punteros, que para este ejercicio que estamos haciendo literalmente ahora no, pero lo estoy haciendo con punteros para que nos acostumbremos a verlo y utilizarlo, para usarlo en el ejercicio de después, básicamente. Entonces esto estaría creado, con punteros, simplemente lo único que cambia es el asterisco y este new. ¿Ya? Eso sería lo nuevo. Y nada, si queremos crear un arreglo con punteros, simplemente le colocamos un asterisco antes del nombre. Y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces ya tenemos el objeto y lo queremos guardar, dentro de n. Aquí podríamos hacer una restricción de que el tamaño sea mayor o igual a 1, por ejemplo, pero no lo vamos a hacer, sino vamos a entender primero. Entonces, nada, vamos a agregar este elemento al arreglo. ¿Cómo lo haríamos? Em, claro, podríamos... Ya, primero lo vamos a hacer así nomás. Helados en la posición, por ejemplo, 0, va a ser igual al H1. Es decir, la posición, la primera posición que está vacía de mi arreglo, que se supone que hay un objeto, pero está vacío. Este primer espacio le voy a pasar este objeto que acabo de hacer, que se llama H1. ¿Ya? Vamos a hacer, vamos a crear otros helados, apartes, aparte. Vamos a hacer H2 y H3, y aquí le vamos a poner, 500, 600, 0, 1, chocolate y vainilla. ¿Para qué? Para que agreguemos también, esto lo estamos haciendo uno a uno, ya no estamos usando ciclo ni nada. Para que veamos nomás que ya agregamos 3 al arreglo, por ejemplo. Entonces, ya a ver, veamos si lo podemos hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a imprimir todo lo que tengo dentro del arreglo. En teoría ya tengo 3 objetos, el H1, H2 y H3. Entonces lo quiero imprimir todo. Para eso tengo que, cada vez que trabaje con arreglos, tengo que usar un ciclo for. Entonces va a partir desde cero, porque los arreglos parten de cero. Va a ser, en este caso, como yo ya sé que tengo 3, podría colocar un 3, pero quiero colocar hasta n porque eso es como el máximo de nuestro arreglo. Ahora, yo no lo suelo hacer así, lo suelo hacer con un contador. Ya, pero igual les quiero mostrar la otra forma que la usa el profe y otros profes también. Ya, eh, a ver si me sale. Vamos a colocar, ya, hay que entender cuando trabajemos con arreglos, de que, no sé, mi arreglo se llama helados. Si yo pongo helados en la posición 0, por ejemplo, ¿qué hay acá en esta posición? Hay un objeto. Ya tengo que saber eso. Hay un objeto acá. Entonces, si esto me representa un objeto porque es un arreglo de tipo helado, que helado es una clase, entonces son objetos, puedo acceder, por ejemplo, a un método que sea, no sé, imprimir. Entonces yo puedo hacer eso. Y como aquí se está iterando mi i, voy a hacer algo así. Ya, entonces,
yo puedo hacer acá helados, la posición I, es decir, va a ir alterándose cada posición. Y esto es lo que yo quiero ver. Imprimir helado. Ya, según yo, déjenme ejecutar esto para ver si está bien. Ya, según yo, cuando estamos trabajando, y ahora lo vamos a ver, pero cuando trabajamos con punteros, cuando estamos trabajando con punteros, en vez de usar un punto para acceder a los métodos y todo eso, vamos a utilizar una flechita. Las cosas que tengamos creadas con punteros, para, no sé, si creamos un objeto con punteros, si yo quiero hacer el h2 punto imprimir helado, no me va a correr porque está en puntero, entonces le tengo que indicar acá, en vez de un punto, una flechita. Y ahí sí me va a correr, porque h2 está en puntero. Ya. Así que vamos a ver si esto es así, si no lo cambiamos. Pero nada, aquí estaríamos imprimiendo la posición de mi arreglo, que es un objeto, por lo tanto yo puedo llamar a su método helado, o sea, imprimir helado. Ahora, el problema de esto es que si yo tengo 3 helados y mi tamaño es de 10, yo voy a estar recorriendo 10 veces un ciclo que tiene 3 helados. Entonces no me sirve, tengo que ver si es que no está vacía esa posición, por ejemplo. Esa es una forma, y la otra forma que yo suelo enseñar y utilizo en clase es con un contador. Es decir, un contador que me lleve el registro de cuántos objetos tengo adentro del arreglo, y así puedo hacer los ciclos necesarios nomás. Si tengo 3 objetos en el arreglo, hago un ciclo de 3 veces, que se repita 3 veces, para imprimir eso. Que lo vamos a hacer, pero igual les quiero mostrar cómo lo hace el profe, por ejemplo, que es con un null, que null significa, cada vez que ustedes vean null, significa vacío, igual a vacío. Es decir, en este caso, cuando creamos un arreglo de 10, supongamos que el usuario ingresó 10 y le ingresamos solamente 3 objetos. Entonces tenemos objeto 1, objeto 2, objeto 3 y todo esto, los demás espacios, los 7 que me quedan, están vacíos. Entonces yo quiero recorrer este ciclo siempre y cuando no esté vacío, ¿ya? Porque si está vacío no voy a imprimir nada, básicamente. Entonces yo tendré que colocar si la posición en la que estoy es igual a nulo, que en C++ se escribía null. A ver, déjenme confirmar. C++. Esa sería la forma que lo hace el profe. Sí, Ah, sí, ya. cuando coloca null. Quiero ver. Sí, creo que sí, a ver. Ya. Entonces, en el caso de que mi posición sea vacía, ¿qué voy a hacer yo? Un break, por ejemplo. Sí, creo que esto es más corto, de hecho, de lo que esperaba. Claro, entonces cada vez que se haga un ciclo, por ejemplo, ya, primer ciclo, esta posición está vacía, básicamente, está vacía. Si eso se cumple, se va a ejecutar un break y se va a terminar el ciclo. ¿Ya? Suponiendo que la primera no está vacía, se va a imprimir. La segunda también se va a imprimir. La tercera también. Pero cuando llegue la cuarta, esto se va a cumplir porque está vacío. No ha ingresado ningún objeto ahí. Entonces se va a ejecutar el break y el break se sale del ciclo en el que está, en el ciclo actual. Y debería funcionar. Entonces va a terminar este ciclo hasta que llegue uno vacío, básicamente. Pero igual no tendría que ser vacío porque al usuario igual siempre le preguntamos cuánto, por ejemplo, acá cuánto helado, cuánto sería el tamaño máximo del helado, ¿o no? No, no, no. Nosotros le preguntamos al usuario, no sé, ¿de qué tamaño va a ser tu arreglo? De 10. Entonces, Ah, ya. nosotros creamos un arreglo de 10 espacios, pero están vacíos. O sea, no tienen ningún objeto adentro. Tienen el espacio guardado simplemente. Y aquí fuimos agregando. Creamos H1 y se lo agregamos. Entonces aquí estaría H1. Aquí estaría H2 que lo agregamos después y aquí H3. Entonces tú tienes un arreglo de máximo 10 espacios, pero en este caso tenemos 3 objetos nomás, no tenemos más. Entonces Ok. el ciclo cuando llegue a un espacio que no le agregamos un objeto, que eso es nulo, o sea, no está vacío, no tiene ningún objeto, ahí se va a ejecutar el break, porque ya no hay más. Entonces se va a ejecutar. También
podríamos cambiar esto un poco. Claro, también podríamos hacerlo de otra manera, es que si esto no es nulo, también lo podemos imprimir acá. Eso, básicamente. También lo podemos hacer así, es decir, solamente si el valor no es nulo, imprímelo, ¿ya? Y bueno, si no se ejecuta esto es porque es nulo y va a pasar a la siguiente parte. Esto para el caso de que no se tengamos un objeto acá y aquí hayan espacios vacíos, que se impriman solamente los que están contenidos, por ejemplo. Pero lo que quiero ver es si este null se escribe así. A ver. Aquí, bueno, aquí me falta el punto y coma, que no se puso de la clase. Y efectivamente funcionó, increíble, ya. Entonces, nada, lo primero es que me pide aquí me ingrese el máximo del arreglo, le vamos a poner 5 más de 3 porque en el programa ya ingresamos 3 entonces, para que no nos salga error. Entonces el precio, 400 sabor, ahí no, chirimoya, creo que se escribe así, y simple. Entonces ahí si se dan cuenta me imprime S, no, ahí está, S, 2 y 3 y ya, aquí algo pasó. Ya esta cosa creo que no es muy eficiente como lo hicimos. Entonces vamos a dejarlo como estaba antes. If la posición en la que estoy es igual a nulo, se va a romper el ciclo, básicamente. Es decir, si yo llego a una posición que esté vacía, se rompe. Y nada, si esto no se ejecuta, bueno, que lo imprima. El lado el posición y imprimir el lado. Porque mira, si yo pongo esto con un punto, a ver, me sale error. Ya, para que lo vieran. Me sale error porque lados está en puntero. Y básicamente está todo en punteros. Entonces, trabajo con la flechita. Ya, y ahora sí debería funcionar bien. A ver. Ingresa el máximo de 5. Sí, máximo de 5 400. Chirimoya. Y ahí no, me sigue imprimiendo un espacio vacío. Mm, ¿Y eso por qué imprimo? Ya, a ver. Claro, por eso no me gusta trabajar así. Nulo. A ver aquí. Entonces igual nulo. No debería estar bien. No O sé sea, por qué. igual se ve más simple la forma que lo dices tú, como Sí. la anterior. No sé si es más simple porque te ahorráis los ciclos. Es más simple. Entonces, N representaba como cuánto helado iban a hacer. O sea, el arreglo, el tamaño del Claro, arreglo. así como, sí, tu cantidad máxima de objetos que tú puedes llegar a tener. No Ya. significa que tienes 10 sino que máximo puedes llegar a tener 10. Eso representa. Ya, porque en este caso es de tamaño 10 pero adentro tengo 3 nomás. No tengo más, ni menos. Y los demás están en nulo. Y creo. Sí, creo que me faltó eso. Ya tenemos que inicializarlos todos en nulo. Eso me faltó. Claro que el profe también lo hacía. Por eso es más latero esto. Pero nada, tenemos que, cuando creamos el objeto, o sea, el arreglo, yo voy a inicializar todas las posiciones en nulo. Y así, ahí sí me va a salir bien. Entonces, tengo todos estos objetos y yo los quiero dejar en vacío para evitar errores. O sea, cualquier cosa de memoria, de que un dato se coló, se metió ahí, yo los voy a dejar todo en nulo. Entonces, el lados, la posición i va a ser igual a nulo, por ejemplo. Y ahí yo ya creo el arreglo, supongamos que tiene n espacios, y cada espacio lo voy a igualar a nulo. Y ahí solamente le voy a ir agregando y nada, va a funcionar igual que antes. En vez de nulo le voy a pasar algo. Y ahora, si no me equivoco, debería funcionar bien. Pero así es. Lados.
a ponerle 5, 400, chirimoya. Y no, me sigue saliendo esa cosa. Qué raro, pero debería estar bien. Pero bueno, para eso sirve el nulo. Ya. Eh, ahí voy a ver por qué se me salta eso. Pero bueno. Ya como lo hago yo, es para ahorrarme todo esto de ponerlo en nulo, de que ir haciendo un ciclo simplemente para ver cuántos tengo, a mí me parece bastante latero y claro, nos ahorramos mucho más creando una variable que sea contador, por ejemplo, que parta en cero. Y yo me voy a poder ahorrar todos estos ciclos que tengo que ir haciendo cada vez que yo quiera hacer esto. Entonces, así es como yo lo hago. Y claro, los demás ejercicios lo vamos a hacer así porque es más fácil. Bueno, estamos acá. Creamos el arreglo ya y además vamos a tener una variable que sea el contador que va a representar cuántos objetos tengo adentro de mi arreglo. Yo sé que tengo máximo 10, pero quiero llevar un registro de, ya, tengo 3 agregados dentro, por ejemplo. Entonces vamos a hacer eso. Nada, cada vez que yo agregue, le tengo que aumentar a contador. Entonces aquí agregué a uno. No, aquí agregué. Entonces le voy a poner contador más. Y aquí agregué 2 veces. Entonces contador más, contador más. Y contadores tendría un valor de 3. ¿Por qué? Porque dentro de mi arreglo de n espacios tengo 3 objetos. Y después es mucho más fácil hacer un ciclo, si yo quiero imprimir todo, hasta contador. Porque esos son los objetos que yo tengo. Aquí simplemente imprimo helados en la posición I, que es un objeto, depende de la posición. Flechita porque estoy trabajando todo en punteros, imprimir helado. Y de esta manera me estaría imprimiendo los 3 helados. O sea, el ciclo se va a repetir 3 veces. Entonces, le voy a poner tamaño máximo 10. Vamos a crear un helado. 400, chirimoya, 1. Y ahí nos imprime un helado, 2 helados, 3 helados. Y ahí no me sale ningún error. Nada, esta es la forma que yo uso, que es mucho más fácil para todos los métodos que yo quiera hacer con contador, me ahorro mucho. Es mucho más fácil. ¿Se entiende esto? Porque esto es la base. O sea, necesitamos entender esto para ver los demás ejercicios. Básicamente todo. ¿Dudas en algo? No sé, esto, que se entienda esto, de imprimir, del contador, ¿todo bien? O sea, el puntero termina siendo como lo mismo, pero, o sea, le agregáis como el asterisco más que nada. Y el new Claro, en caso de los objetos. sí, sí, es básicamente eso. Ya. Y la flechita, cuando Ah, era sí. llamar a los métodos. Pero eso Ah, nomás, entonces, eso, pues, que cambia el asterisco, la flecha y hay que ponerle el new. el mío, sí. Ok. Sí, también ustedes puede que vean que crean un arreglo, por ejemplo, tienen un arreglo ahí, 5 espacios, y yo quiero preguntarle al usuario, o claro, preguntarle al usuario que cree un objeto y se lo agrego al arreglo. Yo he visto al profe que lo crea directamente aquí, es decir, crea un ciclo, agarra esta posición y y aquí como que toma esta posición y le hace un igual new y crea un... A ver, veamos si funciona. Que el profe lo hace así, pero como les voy a enseñar ahora, yo lo hago un poco, o sea, yo lo hago diferente porque al final es lo mismo, que creo primero el objeto y después lo agrego al arreglo. Yo lo hago separado. Creo el objeto y después lo agrego al arreglo para utilizar mi contador, ¿ya? Que yo lo hago con esa variable que me lleva registro de cuántos objetos tengo. Eh, nada. Sí, a ver, porque si yo quiero hacer esto de aquí, lo hacía como algo así. Helados en la posición, suponemos que agregamos hasta el 2 en la 3 va a ser igual a new helado. Aquí lo tengo que poner, no sé, 201 frutilla. Veamos si esto funciona. No me sale error. Claro, también se puede hacer así. Que, por ejemplo, si yo tengo un arreglo, tengo un arreglo
Sí, y al final es lo mismo, de hecho. Es lo mismo lo que estaba explicando, que yo puedo tomar esta posición, que lo hice acá, tomé la posición y la voy a igualar a un nuevo helado y esto es el constructor, ya como lo vimos acá. New helado es como esta parte nomás. Como que al arreglo le tomamos la posición y en esa posición le vamos a crear un helado con ese atributo. Ya, eso se puede hacer cuando trabajamos con punteros. Otra forma es crear el objeto aparte, o sea, yo creo no sé, un objeto que sea h, le paso estos atributos y después se lo paso directamente a la regla, que serían en dos partes, que bueno, me queda una línea más, pero claro, también lo podemos hacer así, de esta manera, para hacerlo más directo, pero no sé, también se puede crear el objeto aparte, que ahí lo vamos a ver en los ejercicios, y pasárselo a la regla. Pero eso, dudas con esto para que veamos los ejercicios y apliquemos, al final vamos a estar aplicando todo esto. Ya, la idea es que no quede en duda y se entienda. Almacena, ya. Ya, claro, este uno que hice yo. Claro que ahí podemos ver ya. Ya esto uno que hice en la ayudantía. Entonces lo vamos a ver para que veamos cómo cómo ocupé el contador básicamente y así como para que tengamos una introducción de cómo vamos a trabajar. Y después resolvemos este y este de acá. Así que son como tipo de profesor. Ya. Entonces aquí tengo la clase usuario y tengo la clase cuenta, que es lo que yo voy a hacer, lo que probablemente, o sea, voy a tener que hacer en la solemne, es crear dos clases y en la clase que va a contener, o sea, por ejemplo, esta clase cuenta va a contener de la clase usuarios una regla. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Yo voy a tener una clase, supongamos, la clase animal y voy a tener la clase zoológico que va a contener animales. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ya? ¿Cuántos animales va a tener su zoológico? 10. Y ahí creamos un arreglo de 10 espacios de tipo animal. ¿Ya? Y vamos a hacer eso, básicamente. Aquí tenemos usuario y tenemos cuenta. Cuenta va a tener un arreglo de tipo usuario. ¿Ya? Y los creamos con asterisco. Con asterisco. ¿Y qué es lo que, como qué es lo que se tiene que aprender acá? Es que cuando el usuario nos ingrese el tamaño, porque aquí lo estamos creando un arreglo, pero si se dan cuenta no tiene los corchetes, no lo estamos creando directamente como arreglo, sino almacenamos una variable y tomamos con puntero para tener referencia de esa memoria y después la vamos a pasar a arreglo, porque nosotros no podemos crear un atributo, un arreglo de tamaño 10, por ejemplo, y después cambiárselo a 20. Porque si yo creo de tamaño 10 y el usuario me dice quiero tamaño 5, no hay una forma de pasarlo de 10 a 5, por ejemplo. No hay. Y tampoco lo podemos dejar así vacío para después pasarle el tamaño. No, lo tenemos que crear así. Ya, vamos a crear esto y cuando el usuario nos ingrese el tamaño, que aquí sería t, en el constructor, a la hora de crear una cuenta, me va a pasar el tamaño y este voy a hacer referencia a esta variable que está aquí, voy a crearla un puntero, o sea, voy a crearla un arreglo. Básicamente la estoy pasando a que se transforme en un arreglo. Yo voy a hacer new, el tipo de dato que es usuario, y aquí le pongo corchetes y le paso el tamaño. Es como, claro, esa variable la estoy pasando a un arreglo de usuarios, básicamente. Y esto es lo que tienen que saber hacer. Crear este de acá y después lo paso a arreglo. Y así puedo crear una cuenta, un objeto de tipo cuenta con el tamaño que yo quiero de este atributo que va a ser el arreglo. Y nada, aquí creo una variable que va a tomar el tamaño para tener registro del tamaño. Y aquí yo tengo mi contador que le puse cantidad que parte en cero porque a medida que creamos o sea, cuando creamos la clase no hay objetos, por eso parte en cero. Ya, nada, eso es lo que vamos a ver, que es lo que, como lo más importante. Bueno, aquí está la clase usuario que tiene sus atributos, tiene constructor vacío. Me gusta crearlo por si acaso. Sí, me gusta crearlo por si acaso. A ver, si yo ejecuto esto, no hay problema. Y yo lo saco.
Claro, me da problema. Sí. Así que creen el constructor vacío. Ya. Constructor vacío del arreglo. Si va a ser un arreglo de usuario, asegúrense que usuario tenga su constructor vacío creado, aparte del normal. Ya. Si no, a mí me acaba de dar error. Así que es porque, claro, estamos creando un arreglo de usuarios, pero usuarios vacíos. Ya. Por eso. Pero eso, estaría el constructor. Tiene algunos métodos para comprar una película que aumenta el monto, aumenta los puntos y aumenta la cantidad de compras, que eso no nos importa por ahora. Y tenemos para imprimir. Aquí está lo del bull que les mencioné antes, tipo VIP, tipo normal. Claro, para imprimir eso también está. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es esta variable que después la pasamos a arreglo. Guardamos el tamaño que ingresó el usuario para tenerlo registrado. Quizá lo utilice, y de hecho lo voy a utilizar. Y cantidad la voy a inicializar en cero porque no hay ningún objeto dentro del arreglo cuando yo creo este objeto cuenta. Nada, va a tener una función para agregar un objeto a mi arreglo de usuario. Y aquí esta es una forma, como les dije, que yo lo hago, que es eh, el objeto pasarlo al arreglo, que es como lo hice acá. Pero la otra opción es crear directamente en el espacio vacío un, un objeto, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta función? En el caso de este de aquí, va a recibir un objeto que está en puntero, ¿ya? Eso significa voy a recibir un objeto que está en puntero, por decirlo así, y nada, ese objeto lo voy a agregar, ¿ya? Aquí puedo ver una restricción, por ejemplo, tamaño. Supongamos que el usuario ingresó tamaño 10. Bueno, si tamaño es mayor a la cantidad de objetos que yo tengo, por ejemplo, si tamaño es 10 y yo tengo 3 objetos en mi arreglo, significa que puedo agregar. ¿Y cómo voy a agregar? Que es lo que vamos a ver, cómo lo hago yo, en vez de hacer, claro, porque la otra forma, si lo quieren hacer con null, em, claro, tendrían que hacer un ciclo, verificar que no esté vacío y ahí agregar el objeto. Pero yo lo puedo hacer simplemente con este código teniendo la cantidad que son los objetos que yo tengo dentro de mi arreglo. Entonces, ¿qué voy a decir? Si yo tengo mi arreglo acá y yo quiero agregar el primer objeto a mi arreglo porque está vacío, yo lo voy a poner ahí, está vacío, entonces, ¿qué tengo que hacer? Contador me lleva la cantidad de cuántos objetos hay. Para la primera vez, contador va a valer cero. Entonces, yo voy a ir a cuentas que mi arreglo es la posición cero, cantidad, ¿ya? Es decir, esta posición va a ser igual al objeto que recibí. Recibí el objeto completo. Entonces esto va a ser igual al objeto 1 que recibí. Y cantidad va a aumentar su valor. Es decir, ahora tengo un objeto dentro de mi arreglo. Por eso lo aumento en 1. La próxima vez que yo llame a esta función para agregar otro usuario, cantidad ya no vale 0, vale 1. Entonces va a tomar esta posición, 1, va a ser igual al objeto que me pasaron, objeto 2. Y vuelvo a aumentar cantidad. Entonces cantidad me dice en qué posición agregar el objeto y me va diciendo cuántos objetos tengo adentro. ¿Se entiende esto de la cantidad y cómo yo voy agregando? Yo lo encuentro más fácil así que haciendo un ciclo y viendo todo eso. Yo la parte que no entiendo es que ponen el asterisco con C. Ah, eso no. Ah, es que sin asterisco, ¿lo entiendes sin asterisco? No, 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 es que ¿O en la ¿a C? la C, ¿a qué te refieres con Ah, eso? un objeto de tipo usuario. Ya, un objeto. ¿Y eso como que no lo defines con un int, nada, la C o algo así? Supone que estoy recibiendo un entero. Eso lo entiendes, ¿cierto? Sí, po. Ya, aquí que estás diciendo que yo recibí una variable que yo le pongo el nombre que quiera, o sea, yo le puedo poner el nombre que se me ocurra, ¿ya? Da lo mismo el nombre. Significa que yo voy a trabajar con este nombre, nada más. Y aquí, antes de esto, siempre va el tipo de datos.
puede ser un entero, un string, pero en este caso, ¿qué tipo de dato va a ser? De tipo usuario. Nada más. Por eso, en vez de entero le Ok, ponemos usuario, porque va a ser un objeto de tipo usuario. Es decir, esta función va a recibir un objeto que pertenece a la clase usuario. Eso, nada más. ya, Eso es lo que me indica. El tipo de dato va a ser usuario y el nombre que yo le pongo C. Y el asterisco es para referenciar que estoy trabajando con puntero. Y voy a recibir eso. Yo le pongo C, pues le puedo poner U de usuario también, que puede ser un poco más intuitivo. Pero eso. Entonces, no hay duda sobre cómo agregué, ¿no? no, por mi parte no. Ya, ya. Entonces, ya agregamos, esto lo vamos a ver para agregar. Otra forma de agregar es no recibir el objeto ya listo, porque aquí yo recibí el objeto listo y se lo agregué nomás. Otra forma sería, por ejemplo, recibir, recibir los atributos, no sé, atributo 1, string, atributo 2, bool, atributo 3. Por ejemplo, no me acuerdo de cuál era. Un ejemplo, puedo yo recibir los atributos y aquí en vez de pasarle el objeto, como lo vimos antes, lo voy a crear recién. New usuario y le pongo atributo 1, atributo 2, atributo 3, como lo vimos antes, que así también se puede hacer. También estaría tomando la posición y ahí recién le creo el objeto con los atributos. Pero, no sé, yo siempre lo he hecho como recibiendo el objeto listo, usuario, que al final es lo mismo, son diferentes formas de hacerlo. Puedo hacer el objeto y después pasarlo, o puedo crear el objeto y ponerlo en la regla al tiro. ¿Ya? Pero yo lo suelo hacer así, como recibir el objeto y ahí lo agrego a la regla. Pero es lo mismo, como lo vean, da igual. Lo estamos agregando igual en esa posición. Así que eso. Tenemos una función que retorna la cantidad para saber cuántos objetos tengo adentro. Tenemos el monto total, que ¿qué es lo que hace acá? Recorre el ciclo cantidad de veces como vimos antes, porque esos son los objetos que tengo adentro. Si tengo 3 objetos adentro, voy a recorrer mi ciclo 3 veces porque son los objetos que tengo en mi arreglo. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy acumulando el monto que parte en 0. Monto va a ser igual a monto más, y de cada posición yo voy a extraer solamente el monto porque eso es lo que me interesa. Entonces, de cuentas en la posición I, yo voy a tomar el monto. ¿Ya? Y aquí, ya, aquí tengo la duda. Claro, aquí me deja hacerlo con puntos simplemente. Claro. Aquí monto va a ser igual a monto más cuentas en la posición y punto de monto. Cuentas de usuario. Claro. Si esto no lo entiendo muy bien. Pero ahí lo vamos a ver cuando estemos haciendo el otro ejercicio. Que por qué es con punto y por qué no es con flecha si estamos trabajando con punteros. No sabría decirlo, la verdad. Tendría que pensarlo bien. Pero es con punto en este caso. Si es que no nos sale error, claro. Y nada, o sea, en cuanto, no sé si en el ejercicio tienen, hacen todo bien, pero colocan un punto en vez de una flecha, o sea, no debería bajarle nada, de hecho, o casi nada. Pero claro, como lo van a hacer en papel, la exigencia se supone que no es la misma, porque si están en computador esto lo ven y ponen una flecha. Pero como va a ser escrito, se supone, la exigencia es menor, obviamente. Pero bueno, recorremos el arreglo y simplemente sumamos el monto de cada objeto. Que cada posición, esto es un objeto, cada posición es un objeto, entonces llamo a getMonto. Y aquí para imprimir, como lo vimos antes, es igual. Cada posición me representa un objeto, entonces yo voy a acceder a su método .info, que es vacío, una función void que simplemente imprime y un salto de línea. Pero eso son arreglos, que es lo que vamos a ver todo el rato, básicamente.
Eso. ¿Dudas? Ahí todo va con, o sea, eh, todo va con punto ahí, o sea, en este caso. En este caso, si lo pongo con flecha, me sale error. A ver, sí, me Sí. sale error. Ah, ok. Entonces, tendría que pensar bien por qué va con punto y no con flecha. Puede ser quizás la conversión, porque como vimos antes, por ejemplo, trabajamos todo en puntero y utilizamos la flecha. Aquí, utilizamos la flecha, si no nos salía error, porque estamos trabajando todo en puntero. Pero aquí se supone que también, pero eh, quizá la cosa está como al convertir esto a puntero después, quizá puede ser eso. Ah, sí, puede ser. Sí, puede ser algo así que, como está dentro de una función, no está como hecho directamente. No, no sé cómo explicarlo. Pero no es como de manera directa tomar esto y hacerlo, sino que esto es como una manera general, por decirlo así, por eso el punto. Por eso creo yo, porque es como general, es una función general. Es como lo mejor que se me ocurre de por qué pasa eso. Pero nada, pues, vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver si lo hacemos con punto de nuevo. Pero eso, después el usuario crea las cosas. Y creamos, por ejemplo, cuentas. Ah, no, cuentas no están. Ya, entonces, si no hay dudas, vamos a hacer un ejercicio para que veamos cómo se aplica esto y deberíamos alcanzar para no ir tan aprovechar el tiempo. Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio. Dice un profesor se dedica a, bueno, tengo que escribir ¿Ese esto. ejercicio está en Canvas o no? No sé, alguien me preguntó y le robé el ejercicio, Ah, ya. pero creo que Déjalo ahí, lo subió algún profe, ¿sí? lo vi para sacarle pantallazo. Pero Listo. no, no sé. No sé si es de otro profe, no sé la verdad. Ya está, gracias. Ya, un profesor se dedica solo a realizar clases particulares a grupos de alumnos, las que se realizan en su oficina particular. Su agenda diaria es estricta, la divide en 10 bloques diarios que operan interrumpidamente desde las 10 de la mañana. Ya, entonces, básicamente, persona tiene 10 bloques al día para atender, haciendo un resumen de lo que leímos. Cuando lo contacta un grupo de estudio, le solicita los siguientes datos: número de alumnos, nombre y teléfono del alumno responsable. Ya, entonces, esto los podemos ver como atributos, que sería la cantidad de alumnos, el nombre y el teléfono. Ah, ya, ya, esto es un grupo de estudio, ya. Entonces, es un grupo, entonces no sé. El grupo de los otaku, no sé. Hay 5 alumnos, se llaman los otaku, y quién está al cargo, y les tenemos que dar el teléfono. El grupo puede solicitar un bloque en particular o bien lo escoge el profesor en forma automática. ¿Ya? Para el manejo de grupos, el profesor... Ah, ya, entonces, esto, por ejemplo, si el alumno no digita algo en particular, no sé, si yo tengo esto y aquí un alumno lo ocupó ya, ocupado, este bloque aquí también, y un alumno me viene a ingresar y dice, ya, yo quiero este bloque, entonces yo lo voy a agregar en esa posición. Si el alumno no me dice nada, bueno, yo lo voy a agregar cuando esté desocupado, básicamente, ahí, si no me dice nada. Pero si me dice algo en específico, primero tengo que comprobar que no esté ocupado y ahí lo puedo agregar para ir haciéndose como una idea de lo que yo creo que vamos a hacer. Ya, para el manejo de grupos, el profesor utiliza una clase llamada de un grupo, ya. Entonces, vamos a crear un grupo y para su trabajo diario una llamada agenda. Ya, perfecto. Entonces, es obvio que esta agenda, eh, de hecho, ahora que lo estoy viendo, no es necesario preguntar el tamaño ni hacer todo lo que estamos viendo. Sí, porque como que ya te da como el Sí, pues, número, ¿no? tiene 10 bloques el día. Sí. Entonces,
Aquí lo vamos a hacer que el usuario lo ingrese para que sea Ya. como lo estamos haciendo. Eh, N López. Ya, que ahí lo tiene que ingresar. Entonces la agenda tiene los bloques del día para su asignación. Ya, ok. El profesor recauda por cada alumno 10.000, ya, eso es otra cosa. Entonces, aquí vamos como con las funciones. El profesor recauda por cada alumno 10.000 y si el grupo lo conforman más de 3 individuos, tendrán un 20% de descuento. Ya, esto es puro if else. Sí. En base a lo anterior se pide, programa una clase alumno completa, incluyendo un método que imprima a los adultos del grupo. No sé a qué se refiere completa. Programa la clase agenda considerando los siguientes métodos. Eh, Bool, agregar grupo automático. Agregar grupo automático. Ya, no sé si aquí se ingresó mal. No, pero esto es un punto. Bueno, que recibe un grupo de estudio y retorna si se pudo hacer la asignación de algún bloque disponible para dicho grupo. Utilice el método de acuerdo con lo visto con su profesor. Ah, O ya, sea, no vamos a borrar eso. oye, Ya, o tú cachaste el ejercicio que hizo el profe, el de Easy Taxi. lo tengo acá para que lo hagamos. Es que en vez de ese, puta, las chicas ya se fueron, que tenían que irse, pero me dijeron que le mandé la grabación. ¿Podemos hacer el de Easy Taxi ese? Igual, Ya, yo sí. quiero tener claro como el tema de los punteros y yo ya estoy listo, así aprovechéis de estudiar y todo eso. Entonces, como que quiero cachar cómo hacer un ejercicio de ese tipo y yo ya Ya, pues estoy, entonces hagámoslo así al ya tiro ahí. estamos, así no perdí ya tanto tiempo y yo también me voy a estudiar, que Ya, mejor hacer ejercicios. ya. Entonces, nada, lo vamos a leer y lo vamos a hacer. ¿Cómo lo haría yo? Si es que el profe como que Claro, no. ya, a ver. Mm. Easy Taxi es una comunidad taxista que ofrece servicios, cada taxi se identifica por su patente, y aquí vamos a sacar lo que nos importa, esto lo vamos a borrar. Cada taxi se identifica por su patente y el nombre del conductor. Al comienzo del día, cada taxista debe registrarse en la central de despacho de la comunidad, de manera que ésta conozca la disponibilidad de vehículos que hay para ese día. Ya, modo de resumen, registrar al taxista e indicar cuántos hay disponibles para el día. Para el día. Ya. Cuando llega la solicitud de un vehículo, se busca al que esté disponible y se le asigna. Al finalizar el servicio, el taxista informa la cantidad de kilómetros recorridos y recibe ya. Ya, esto sería una función, por ejemplo, de agregar. Cuando llega la solicitud de un vehículo, se busca al que esté disponible y se asigna. Ya, esa sería una función. Al finalizar, esto ya otra cosa, al finalizar el servicio, el taxista informa la cantidad de kilómetros recorridos, y recibe de vuelta el monto que le debe cobrar al pasajero. Tanto los kilómetros recorridos como el monto cobrado se acumulan en la cuenta de each taxi de ese día. Ya es parecido al de antes. Al fin del día se emite un reporte con los kilómetros y el monto de dinero obtenido en cada taxi. Se pide lo siguiente: clase taxis, que define un vehículo con los atributos necesarios según los requerimientos indicados y los métodos get, set y process que sean relevantes. Básicamente programar lo que nos sirve, ¿no? Clase ICD, que contiene una fecha y los taxis disponibles en el inicio de la atención de esa fecha. Además debe contener los métodos que implementen las siguientes funcionalidades. Ya, entonces dentro de ICD vamos a tener un arreglo de taxis que es de tamaño N según los que hayan. Claro, cada componente al comienzo del día, cada taxista debe registrarse en la central de despacho de la comunidad de manera que ésta conozca ya. Sí. Ya, no sé si hay como que primero, no, sí está bien, sí debe ser así, o sea, que indique la cantidad disponible de ese día. Ah, creo que la clase era como el conductor y ahí el conductor iniciaba, ponía como su patente y su nombre, algo así. Claro, sí, sí, no, sí está bien. Vamos a preguntar cuántos taxis hay y después les pedimos los datos. Mm, Ya. Ya, bueno, asignar un taxi al servicio, por simplicidad, suma que el taxi asignado es el primero que esté disponible. Ya, claro, toda la lógica. Recibir un kilometraje, ya, bueno, mucho texto, vamos a
ir a la acción. Bueno, esto acá. Entonces nada, vamos a crear la clase taxi primero, que tiene atributos, un string patente, y ¿qué más decía? El nombre del conductor. Entonces el nombre. Public va a tener su constructor, lo vamos a hacer vacío porque vamos a hacer un arreglo de taxis. Entonces vamos a dejarlo vacío. Y este va a ser normal. String patente, string nombre. This patente va a ser igual a patente. Y this nombre va a ser igual a nombre. Ya. Hasta ahora no sé qué más hacerle, así que lo vamos a dejar así. Ahora vamos a crear la clase EasyTaxi. Sí, EasyTaxi. Que va a tener como atributo, vamos a ponerle de taxi. Vamos a crear un arreglo que sea taxis. Lo vamos a dejar así porque no sabemos el tamaño. Yo le voy a crear un contador. Lo voy a partir en 0 y un tamaño. Tam. Ya, eso lo voy a hacer así al tiro. Entonces, en público voy a crear el Easy Taxi y lo único que necesito es que el usuario me diga el tamaño de esta regla. Entonces, int n. Y le voy a poner n no. Entonces, ¿qué voy a decir? Que eh, taxis, que lo voy a transformar a arreglo, va a ser new taxi y de tamaño n. Listo, ahí pasé esto de aquí, lo pasé acá, a Ya, arreglo. ya Y estoy. el tamaño lo voy a registrar, que me ingresó el usuario, me lo quiero quedar por si me sirve, que va a estar registrado en tamaño. Ya, y ahora podemos hacer las funciones. Las funciones Eso es de test. lo que sería como de puntero más que nada, po, ¿o no? Sí, Como, sí, por ahora sí. Entonces ahora vamos a ver, ya tenemos la clase, aquí contiene una fecha y los taxis disponibles en el inicio de atención de esa fecha. Que contiene una fecha y los taxis disponibles al inicio de la atención de esa fecha. Que contiene una fecha. A ver, vamos a agregarle fecha. Easy taxi, string, fecha. Tanto string fecha, esa también la vamos a registrar. Fecha, this, fecha, va a ser igual a fecha. Y también decía que tenía, a ver, y los taxis disponibles en el inicio de la atención. Ya, claro, eso son los disponibles que hay. Claro. Entonces, como método tiene asignar un taxi a un servicio solicitado al primero que esté disponible. Entonces, yo voy a crear algo para saber si el taxi este está disponible o no. Entonces, yo le voy a crear un bool que sea disponible, ya para saber si está disponible o no. ya. Y yo voy a asumir que parte en verdadero. ¿Por qué? Porque todo taxi que comience va a estar desocupado. O sea, o va a estar disponible, Sí. perdón. Entonces lo voy a dejar como true. Y bueno, yo quiero tener algo para cambiarlo a falso cuando se ocupe. Entonces voy a hacer una función que sea, que quizá lo podemos hacer al mismo momento, sí, al mismo momento de agregar. No, no voy a hacer nada. Ya, entonces tiene un atributo bool que parte en true, que es para indicar si está disponible. Y bueno, todos parten disponibles. Los voy a tener que ir cambiando cuando lo ocupe. Entonces, nada, eso de ahí, que eso es importante. Nada, tenemos ese taxi. Vamos a crear una función que sea asignar servicio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Em, claro, ya. Vamos a hacer un ciclo. Estoy viendo si vamos a utilizarlo el contador. Ya. Que sea tamaño. Mm. Ya, espera, déjame pensar un poco. Eh, estamos creando taxis que están todos vacíos y yo para asignar un servicio
Ah, no, pues igual las voy a almacenar y todos van a estar en disponible. Así que, no, sí, hasta tamaño. El contador creo que no lo voy a usar porque, o sea, si hay 10 taxis, por ejemplo, cuando yo creé mi arreglo, sí, no voy a usar el contador. No, no es necesario porque cuando yo creé el arreglo, por ejemplo, de 10 autos y creé mi arreglo de 10 espacios, yo los voy a llenar todos, sí o sí. Todos los voy a llenar con taxis. Ah, Tax, con, ya, claro, taxi uno, taxi 2, taxi 3. Todos se van a llenar con taxis, con su chofer, con su patente, y todos disponibles. Todos parten disponibles. Entonces no es necesario que yo cree un contador así como, ya, ¿cuántos taxis tengo? Siempre voy a tener N taxis que me ingresó todos los disponibles. ¿Ya? ya. Así que no lo voy a utilizar. Por eso está tamaño, porque siempre tengo N taxis, por decirlo así, o tamaño taxis. Entonces los voy a recorrer todo igual. Y al primero que yo pille desocupado, lo voy a utilizar, Bueno, igual básicamente. aunque uno ponga el contador daría lo mismo. Si ponéis como un contador sería lo mismo porque Sí, a medida que se van registrando sería el mismo número. claro, quizá lo podamos ocupar en otra cosa. Por ahora lo voy a sacar. Entonces tenemos el tamaño que lo registramos, que lo ingresó el usuario, ya eso sí. El tamaño sí lo necesitamos, que son los autos que hay. O de hecho le puedo, en vez de tamaño, le puedo poner autos, para que sea más intuitivo. O los autos que tengo. Autos. Sí, creo que es todo. Ya. Entonces voy a recorrer todos mis autos y quiero encontrar uno que esté vacío. Es decir, si taxis en la posición en la que estoy y punto, aquí es con punto porque es como general. Sí, es por Ya. eso. Porque no estamos como trabajando directamente con un objeto taxi puntero, no. Es como a método general usamos el punto. Entonces, taxi, voy a tener que crear un get para saber si está disponible o no. Entonces, bool get disponible. No, voy a poner disponibilidad. Eso me va a retornar true o false, depende de lo que esté. Y para eso vamos a crear un set ocupado, por ejemplo. Uno lo puede hacer así, return, no, disponible va a pasar a false. Y también voy a crear otro que sea set eh, libre, no, set disponible. Y disponible lo paso a true. Es decir, con estas funciones yo simplemente las llamo y así como ya, Ya. disponible, no disponible. Voy a ver si me sirven así o, claro, lo voy a hacer así por ahora. Pero creo que las voy a usar, que igual es como más intuitivo. O sea, Y, i- diga, igual eso lo podría como, lo podría también hacer como en la misma, abajo en Easy Taxi, ¿o no? Que en vez de como poner ese set ocupado lo puedo cambiar como en el clase Easy Taxi con un set, ¿o no? O tiene que ser detalle. eh, no, creo que tiene que ser así porque Easy Ah, Taxi solamente contiene a los taxis, nada ya, más. Entonces ya, vamos a agarrar un taxi, le vamos a hacer el get disponible para saber si está ocupado o no. Si está disponible, tenemos que tomarlo y después de alguna manera tenemos que cambiarle su atributo, este de aquí, tenemos que cambiarle este a false. ¿Y cómo modificamos un atributo con los set? Set ocupado, set disponible. Para eso los vamos a ir llamando. Creo que es más fácil así. No sé si se puede de ok, otra forma. Ya, ya, entonces eso vamos a hacer acá. Si en la posición en la que estoy, si el taxi en el que estoy dentro de mi arreglo puede tener su disponibilidad, no. no, el get Disponibilidad, ahí. Si es esto es verdadero. verdadero, significa que yo lo voy a tomar. Entonces, nada, ¿qué tengo que hacer si está disponible? A ver, Set. asignar un servicio. Por simplicidad, suma el taxi asignado es el primero que está disponible. Ya, vamos a trabajar con este de acá. Ah, 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 ah. Ya, aquí lo que no entiendo. Ya, vamos a tomar este taxi y tenemos que trabajar con ese taxi, yo supongo.
A ver, porque aquí nos piden al final del día el kilómetro en moto dinero obtenido. Ah, por cada taxi, claro. Entonces, este taxi va a ser el elegido, el de la posición I. Entonces, tenemos que trabajar con este taxi. Si eso es así, le voy a poner un break aquí. Y yo, claro, lo que se me ocurre es crear una función que haga todo para este taxi. Sí, Ya. Y ahí sí, tenés que preguntar los kilómetros, ¿no? sí. Voy a hacer una función que haga todo eso. Entonces voy a hacer taxis y no sé, le voy a poner servicio a la función. Y así de esta manera estaría trabajando con el taxi que está disponible. Ese, el primero. Ya. Set servicio. Claro, y también debería haber una opción para desocuparlo. Cada taxi, autorización para este taxi. Asignar un taxi en respectivo de precisión suma ya. Recibir un kilometraje recorrido por un Creo taxi. que igual creo que se considera como que si ya tomáis un taxi alrededor del día, ya como que ese taxi ya va a estar ocupado todo el rato. Sí, Creo que el profe lo hizo así, porque igual si lo hacéis de la otra manera, como que se complicaría más, pero creo que el profe consideraba eso, que como claro, que, puede ser. Pero puede ser porque si no, si queremos, pero claro, tendríamos que tener una opción que diga desocupar taxi y tendríamos que seleccionar la posición del taxi que queremos que pase a desocupado, que también se podría hacer, que de hecho lo podemos agregar después, pero para que se o entienda sea mejor. que entre las opciones, pues tendréis que hacer como una función desocupar taxi y ahí le ponéis con un set, le tendréis que como que... Claro, así ah, como una opción aparte que sea terminarse, desocupar ok, taxi, claro. Y ahí el usuario le pasáis los, no sé, los N taxis y te indica ya este, ya eso desocupó. Entonces ahí lo cambia. De hecho, lo podemos hacer para que tenga más lógica. Pero claro, si el profe, si ya se ocupó, lo deja así nomás, eh, claro, es más fácil. Que de hecho lo vamos a hacer así y después le vamos a agregar esa opción. ya, Entonces, nada, hasta ahora, si está desocupado, vamos a llamar para ese taxi en específico su función servicio. Y va a quedar como ocupado, se supone. con el set. Claro. Sí, claro. Sí, esto estaba pensando, que al parecer no vamos a tener que usar el set porque dentro de esta misma función le podemos cambiar el atributo A a eso ocupado. que como Claro. que, Entonces, el set disponible sí lo estaríamos usando para pasarlo a disponible. Pero el set ocupado lo podemos hacer dentro de la misma función servicio, esta que vamos a hacer ahora. Servicio. Entonces, apenas se inicia el auto, lo vamos a cambiar a falso. Disponible va a ser igual a falso, porque ya no está disponible ese auto. Ya, sí, y le hacemos un break porque ya se registró un auto, o sea, ya tomó ese auto, listo, ya podéis terminar el ciclo, independiente de si hay más auto adelante. Por eso el break. Bueno, si no, ya, si nunca pasó esto de aquí, claro, vamos a hacer, porque, ¿qué pasa si nunca entró esto dentro de función? O sea, si nunca entró acá, significa que nunca hubo un auto para asignarle. Y de hecho, esto debería ser bool, porque ahí decía el ejercicio. Debe retornar verdadero si se pudo asignar y falso si no. Entonces, tenemos que buscar la forma de, hecho aquí mismo, en vez del return true, sí, sí lo vamos a hacer así. En vez del break, el return también sirve como un, o sea, el return, cuando se ejecuta el return, termina la función todo. O sea, ya, ya no se hace nada más. Si se llega a ejecutar un return, todo lo que venga después acá no se va a ejecutar. Ahí termina la función. Entonces, bueno, si encontré un auto, ocupo el auto y termino la función con un verdadero. Se pudo. Si nunca entra acá, quiere decir que va a terminar el ciclo, va a llegar acá y va a retornar falso. Si y llega a no se le retornar pone un falso, else, ¿qué cosa?
No tendréis que poner else. No, Else, return no, false. no, no es necesario. No, 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 Ah, porque este es el siglo. Esto es un siglo. Todo eso de ahí el siglo. Si, porque el programa va a ir en orden. Va a entrar a este ciclo, va a ejecutar hasta que esto se cumpla. Si se llega a cumplir este if, va a entrar, va a ejecutar esto y va a terminar todo ya la función con ah, un verdadero. Si nunca llegó a entrar acá, sigue avanzando, sigue y nunca entra acá, llega, sale del ciclo, tiene que haber algo. Le vamos a retornar falso, porque nunca retornó verdadero. Es como decirlo así. Si ya. nunca me dijiste que sí, bueno, al final digo que no, porque nunca dijo que sí. O sea, no se puede, básicamente. Sí, otra forma es crear, que también se puede hacer así, es bien típico, un bool que sea, no sé, flag, que parta en false, y si es que aquí se llega a ejecutar este if, flag va a ser true, y aquí termina. Entonces aquí yo imprimiría, si flag es verdadero, significa que si se ejecutó esto de acá, porque entró aquí y se cambió esto, entonces return true. Y si no, significa que nunca se cambió, entonces return false. No, Pero o sea, bueno, la otra forma la veo más. se ve más corto. Ahí, return true y false. Entonces, si se ejecuta esto, va a retornar que sí. Si jamás entró acá, va a salirse del ciclo, va a llegar acá y dice que no se pudo. No se puede hacer esto de acá. Falso. Y ahí estaría el servicio. Entonces, aquí tendremos que trabajar con la función servicio, básicamente. Entonces, en la función servicio, le vamos a poner un cout que sea kilómetros corridos, kilómetros recorridos, lo voy a guardar en km, int km. Ya, a ver, tenemos que pedirle los kilómetros, el dinero también deben tener. Entonces, también vamos a crear acá dinero. Le vamos a poner, sí, dinero total. No, dinero nomás. Entonces, como al final del día, cada taxi tiene que decir ya cuánto ganaste y cuánto recorriste también. Reporte de los ingresos de la comunidad, los kilómetros recorridos. Ingresos, ingresos de la comunidad. Será sumar todo el ingreso de los taxis. Pero bueno, cada auto tiene que tener su dinero ganado y sus kilómetros recorridos, porque los tiene que reportar al final. Entonces, Y cada ahí taxi, el dinero es como con el monto total, yo creo. claro, sí, un monto total. Entonces, kilómetros recorridos, ya. Entonces, ahora tenemos que aumentarle el dinerito y los kilómetros. Entonces, cuando nos digan los kilómetros que se ingresaron, lo va a Ah, aumentar al espera. tiro. Entonces ahí hiciste una función como para al momento en que se ve si está disponible el taxi y también después se... Ah, no, pues esa es No, el no, Easy Taxi este es entre para, comillas. sí, bueno, Ah, aquí ya. se ve si A está ver. disponible y si está disponible voy a llamar a su función servicio. Ah, ya. Así como Ah, está la otra es para ver disponible, los kilómetros y eso. Ah, claro. ya. Aquí si está disponible ya, tú estás disponible, bueno, haz el viaje ya. Ahora dime cuánto recorriste, lo voy a Ah, guardar en kilómetros. ya. Esos son los atributos del objeto, o sea, como los métodos Sí, del sí, objeto. de los taxis. Cada taxi puede hacer tiene la función servicio. O sea, Entonces, la clase complicada de hacer es como la de abajo más que nada, porque ahí trae como... sí, o sea, esto es Sí, como lo nuevo, pasarlo de variable a regla. ya, Eso es como lo complicado. sí, Y sí, pues sí, esta es como la complicada porque tenéis que hacer el ciclo y aquí está el arreglo al final. ya. Entonces eso cambia. Pero nada, aquí le pedimos los kilómetros, lo guardamos ahí. Creo que no dice el precio por cada kilómetro. Creo que no. No, hay que asignarlo, creo. Bueno, pongámosle monto, o sea, dinero que le puse, va a ser igual al dinero más los kilómetros que recorrió, pongámosle que salen $50. No, $5. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto va a ser lo que me sale, que de hecho le voy a decir, no, le voy a decir después. Esto es lo que me sale el total. Si yo hago 10 kilómetros, bueno, 10 por 5 eso te sale. Y se lo voy a sumar al dinero. Así como que ya, eso es lo que gané por este viaje.
Y también voy a aumentar los kilómetros. Kilómetros, que son todos los kilómetros que ha recorrido este auto, también lo voy a acumular. Kilómetros más km, que esos fueron los que recorrí. Km, que se los pregunté al usuario. Entonces ella tendría registrado, o sea, le sumé el dinero y le sumé los kilómetros. Y así por cada servicio. Después le vamos a mostrar en pantalla cuánto sale, yo creo. A ver qué dice. El monto a cobrar. Ya, el monto a cobrar por kilómetro recorrido. Sí, eso no más parece. Ese out, voy a dar un salto de línea y monto a cobrar va a ser kilómetro por 5. Y estaría, creo que no hay que hacer nada más. Ingresan los kilómetros, aumento todo eso y digo el monto a cobrar. Ya. Y ya lo pasó a falso, sí, porque está ocupado. Ya, entonces ahí estaría como falso, ahí estaría todo. Y se le agregaría los atributos y estaría. Ah, en el main no hemos hecho nada, claro. Ya, hagamos el main, a ver si es que nos falta algo. Entonces voy a hacer un cout, ingrese taxis de hoy en line, sin n, int n, lo voy a guardar ahí. Entonces voy a hacer un ciclo que se repita n veces. Ya, entonces si hay 5 taxis, ya, voy a hacer un ciclo que se repita 5 veces. ¿Por qué? Porque voy a preguntarle la patente, el nombre y eso creo. O sea, aquí le voy a decir patente taxi y aquí le voy a poner i más 1 para que diga patente taxi 1, patente taxi 2, patente taxi 3. Bien. Y aquí lo voy a guardar en P y después le pido nombre chofer y lo guardo en N. Ya aquí le voy a poner auto mejor. Los autos que hay. Ya. El nombre y creo que nada más, pues, porque cada auto tenía una patente, un nombre, esto ya está listo y esto también está listo. Sí. Entonces hay que crear el objeto y agregárselo a nuestro arreglo de EasyTaxi. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear el objeto y se lo agregamos al EasyTaxi. ¿Tenemos una función a agregar? No, eso nos faltó. Tenemos la opción ya que asigna el servicio al taxi, pero no tenemos la función que agrega los taxis al arreglo de EasyTaxi. Entonces vamos a tener que hacer eso, agregar taxi. Aquí, como lo hago yo, es que recibía el objeto al tiro. Entonces, objeto de tipo taxi. Y vamos a trabajar con puntero o sin puntero. Hagámoslo con puntero. Entonces voy a recibir igual que el anterior que vimos acá. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, básicamente. Ah, y me debe servir el... mm, claro. Claro, claro. Que yo aquí, agregar taxi. Ya, sí. Hay, hay dos maneras. Creo que aquí la más eficiente es como... A ver si está por acá. Así. Creo que aquí la más eficiente es así. Puede que sea así. Agregarlos de esa manera. Ya. A ver, claro, hagámoslo de las dos formas. Eh, ya, si lo hacemos con el contador, se repetiría, no, hasta tamaño veces. Tenemos el tamaño, tenemos auto, sí, tenemos hasta auto. Ya, a ver, intentemos hacerlo así. De que esta función, cuando la llamemos, no, sí, porque te pasamos todo eso. No, eso sería mucho código. Si lo hacemos que reciba un taxi y lo agregue, tendríamos que llamarle a la función todas esas veces. Claro, creo que eso es. Ah, no, pues sí está bien. No, sí está bien. Ya, entonces esta función va a recibir un taxi, es decir, acá
vamos a crear el taxi, vamos a hacer un taxi asterisco T, es igual a new taxi, que necesita la patente P y el nombre N. Entonces vamos a crear, aquí no creé mi clase Easy Taxi, entonces voy a crear Easy Taxi, le puse. Sí. Voy a crear un Easy Taxi, le voy a poner garaje y es igual a Easy Taxi y necesito el tamaño, que bueno, esto lo tengo que hacer después. Ahí sí. Necesito cuántos autos disponibles hay, le paso autos, que lo pedí al usuario, y la fecha de hoy, lo voy a preguntar acá, ingrese fecha de hoy. Same fecha y voy a crear ese string fecha. Ya, entonces cuando pregunté la fecha y pregunté los autos, ahora sí puedo crear mi Easy Taxi que le voy a poner garaje, que tiene la cantidad de autos que van a ver. Y así de esta manera eh, paso esto a un arreglo, suponiendo que tenemos n autos disponibles. Y la fecha que la guardamos en fecha. O sea, ya tenemos nuestro garaje de autos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros preguntemos todo, en el caso de que hay 10 autos disponibles, vamos a tener que preguntar la patente del chofer 10 veces. Vamos a crear un objeto luego de eso y vamos a llamar a la función y le vamos a pasar este objeto. Vamos a llamar a garaje, que lo voy a crear con puntero, vamos a hacer todo en puntero, a garaje y voy a llamar a agregar taxi. Y le voy a pasar T, este de aquí. Entonces esto se va a repetir 10 veces. Y voy a Ese llenar. sería como el número del arreglo, ¿no? ¿Cuál? ¿Autos? T, T de la posición. No, T es el objeto, taxi. Ah, ya. Claro, porque ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Ya tengo mi garaje. Que Ah, no, no, ahora caché. ah, Ya ya. es como el nombre de la, de la Sí, variable, Daisy del Taxi, objeto. sí. Ya, Sí, que el ahora sí. arreglo está dentro de garaje. Está aquí. Ahí, Entonces yo qué voy a bonito. llamar a su función que Ya. agrega al arreglo un taxi y esta función de acá le tengo que pasar un taxi. Entonces ahí le pasé el que acabo de hacer, T, con los datos que el usuario me ingresó. Le paso T. Así ya, Pero agrega ese. esto no es dentro de la clase Easy Taxi. ¿O no? Eh, ¿Dónde? Por ejemplo, la función de garaje o eso es de taxi. Esta Sí. es este. Ah, ya. Easy Yo Taxi. los métodos siempre los llamo por el nombre del objeto. Ya. Garaje, ya. Ah, sí, sí. Garaje, método. Ah, ya, sí. Ya. Nada, pues ahora hay que hacer esta función que agrega y em, para que la agregue tendría que agregarlo. Claro, aquí tendríamos que tener como un contador, aquí lo podemos usar, para que vaya agregando uno, después al otro, al otro, al otro, al otro. Sí, sí, si lo hacemos con contador, yo aquí lo que haría sería agregar un contador que parte en cero. Y así voy a agregar en taxis en la posición contador. Voy a agregar esta T, que creo que Sí, era el así. A ver, objeto. creo que era así o no. Sí. Entonces ahí voy a agregar el contador y después le aumento el tamaño. Contador. Aquí no es necesario que yo haga la restricción de si contador es mayor al tamaño porque voy a llamar esa función exactamente n veces. Entonces no es necesario hacer una restricción porque nunca me voy a pasar. ¿Pero se entiende esto? Sí, ¿Sí? sí, Ya, igual que la es anterior. como está ingresando el objeto dentro de esa función. Y ahí se. Claro, agrego el Ah, contador porque voy uno por uno ingresando. sí. Voy uno, después la llamo de nuevo, la llamo de nuevo, la llamo de nuevo. Por eso necesito el contador. Estaba pensando que quizá podríamos crear una función como hacer todo esto de acá, esto, ponerlo dentro de una función, no sé, acá. Y ahí creamos los objetos de esta manera, así. Mm,
Pero esto también es lo mismo, o sea, o lo podemos hacer una función donde haga todo eso o lo hacemos así. Yo probablemente lo haría así. Si lo estuviera haciendo rápido, la primera forma que se me ocurriría es así. Entonces, Sí, creo el sería mejor, objeto o y sea, se lo paso. que siento que es como más ordenado si lo dejáis con el for así. Sí, sí, igual es como más ordenado. Entonces ahí le paso el objeto y se lo agrego al taxi. Ya. Entonces, vamos a crearle a taxi, le vamos a crear la función que imprime todo, imprimir, que bueno, dice su, vamos a poner nombre, el nombre del chofer, nombre, patente, SEO, em, kilómetros, ahora para el km nomás, kilómetros, y el dinero, monto va a ser igual, bueno, voy a sacar dinero. Y creo que nada más. El monto de kilómetros, el disponible, no sé si decía el ejercicio. Ah, no, creo que no. Finalizar el servicio de un taxi, finalizar la atención. Ah, claro, finalizar un servicio de transporte de un taxi específico, sí. Aquí dice que, claro, vamos a tener que crear esa opción para decir ya, este auto termina, ya terminó, para pasarlo a libre, así que lo vamos a hacer. Finalizar la atención del día entregando un reporte con los ingresos. Y los kilómetros recorridos por todos los taxis, ya. Claro, sí, por los taxistas que trabajaron durante ese día. Ya, entonces, ojo con esto, vamos a imprimir solamente los que trabajaron, ¿ya? Vamos a imprimir solamente los que trabajaron. ¿Y cómo puedo ver los que trabajaron? Los que no tengan dinero cero, por ejemplo. Si tiene dinero cero es porque no ganó nada, no hizo nada. Lo mismo también lo puedo hacer con los kilómetros o el dinero. Entonces, en base a eso, vamos a ver si trabajó o no trabajó ese taxi. O sea, igual es por solo los que trabajaron los kilómetros recorridos, ¿cierto? ¿Cómo, cómo? Entonces, entonces, si así es como la sumatoria, igual da lo mismo porque los que no trabajaron obviamente van a tener 0 kilómetros. Claro. Sí, Entonces, como, sí, sí, pero creo que no es necesario sumar todo el monto de cada taxi. Creo que según esto, al parecer hay que mostrar por cada taxi lo que ganó y lo que recorrió. Solamente los que trabajaron. Vamos a hacer ay, eso. es, Sí, porque un reporte con los ingresos de la comunidad y los kilómetros recorridos por todo. Ah, no, puede ser. A ver, ya vamos a hacer las dos, por si acaso. ahí podía hacer un for con un if, po, que como Sí, pues, si el taxista es distinto de cero, se imprime el... claro. Sí, eso vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Es que según lo que entiendo acá, dice finalizar la atención entregando reporte con los ingresos de la comunidad. Es decir, hay que mostrar el precio total de todos los autos y aparte mostrar los kilómetros por cada auto. Eso es lo que entiendo leyendo esto. Pero Ya hagamos eso. vamos a hacer todo para que veamos. Tenemos imprimir, tenemos servicio, ya. Tenemos asignar servicio. Ya, y aquí vamos a crear la función para desocupar un auto en específico. Tenemos que agregar taxi, asignar servicio. Voy desocupar taxi específico, le voy a poner. Y nos tiene que entregar index, que es como la posición. Es decir, desocupa el auto de la posición tanto, por Ya, ejemplo. Entonces, nada, vamos a hacer taxis en la posición index, que el usuario quiere esa posición, punto set disponible. Entonces, lo único que hace esta función es pasa, pasa disponible un auto con la posición que yo indiqué. Nada más. ya. Así yo puedo desocupar el que yo quiera. Tenemos agregar, tenemos desocupar, tenemos asignar servicio, que hace todo. Esperemos funcione. Eh, claro, taxi servicio tanto y retorna verdadero. Sí, sí, debería funcionar todo. Había hecho dos sets porque uno es como para que lo pase como a disponible y otro para que lo pase a... No, no, no. Saqué el Ah, de pasar a falso porque lo hice acá, en ya, el servicio.
Cuando iniciaba el servicio se cambió automáticamente a falso, Ya. para no hacer el otro Ah, void. ok. Solamente dice el de pasarlo a disponible. Porque Ya. claro, todos parten en true, aquí lo pasa a false y cómo lo devuelva a verdadero. Así, Ah, con este set. Y nada, nos falta imprimir como el total. Podemos hacer eso. Sí. Vamos a hacer uno que sea finalizar. Y que aquí vamos a imprimir monto y que no por cada uno y monto en general. Vamos a hacer eso. Entonces vamos a hacer un for. Vamos a... El tamaño lo tenemos en autos. Y vamos a hacer un if aquí, que habíamos dicho, si, eh, ¿cómo se llama? Taxis en la posición y punto. Bueno, aquí necesitaríamos el monto. Monto. Aquí necesitamos el link get monto. Que este de ahí, claro. Aquí para obtener específicamente el dinero de la clase y aquí lo vamos a evaluar. Punto get monto es distinto de cero o yo le pondría como más sentido mayor a cero. mm, Que al final es lo mismo, o sea, distinto de cero es lo mismo, te va a funcionar igual. ya. Pero es como más intuitivo ya, que haya ganado más de 0 pesos, por ejemplo. O que no haya, claro, es que al final es lo mismo, que no haya ganado Y ahí cero. pones como el CEO de imprimiendo. Claro, taxi en la posición uno, ese taxi en el que estoy lo vaya a imprimir. Y un salto de línea. Entonces solamente se va a imprimir si es que el monto es mayor a cero. Nada más. Listo. Ya. Aquí, ¿qué pasó acá? Finalizar. Ese con ese ahí así. Ya. Y se imprimiría y al final de este ciclo voy a poner salto de línea, monto total recaudado. Y bueno, aquí mismo de hecho podría colocar un monto final que parte en cero. Y aquí mismo Lo hacemos podría rápido. sumarle ese monto final. Va a ser igual a monto final más, que voy a buscar esto de acá, más el monto de ese taxi. Y ahí estaría acumulando todos los montos de Ah, ya. también. Y aquí De- voy a imprimir eso. ya. Monto final. Yo tengo como la última duda es como en la parte del bull, como que me complica un poco esa función ¿Ah? cuando usarla. O sea, te retorna como es uno si es verdadero y cero si es falso, ¿cierto? Sí, si es falso es cero, si es verdadero es uno. Ah, ya. Sí. ¿Y cómo se llama esto? Uno lo ocupa generalmente acá. ¿Qué hubieras hecho en vez de un bull? O generalmente sí o sí teníais que hacerlo como con bull. Sí, porque te decía, el ejercicio decía una bool que te retorne verdadero si es que sí se pudo hacer el servicio y falso si es que no se pudo. Mm. La podía usar para ese caso, por ejemplo, para saber si algo se cumple, en vez de, claro, es que también podría crear como una void y simplemente le colocáis cout, servicio final, o sea, se pudo y cout no se pudo, por ejemplo. Ah, no, pero Pero el ejercicio te ponía bool, así que lo hicimos así. no, pero ahí no, ya igual ya caché como la función que es de que en caso de que te tire, si te retorna el true, o sea, que si hay un taxi disponible te deja el true y ahí te va a retornar true. Si después el ciclo, no sé, pues son 10 taxis y eso, en esos 10 no se retorna un true, va a retornar el falso. Claro, sí. Ya, Si esto se hizo, retorna que sí, y si nunca se hizo esto, retorna que no. Es decir, nunca pudo agregar algo y sí es porque sí pudo hacer el servicio, asignar el servicio. ok, Asignar servicios, sí. Claro, la única forma de que no se cumpla esto es que todos los autos estén ocupados, su disponibilidad sí, esté en falso. La única forma de que se ejecute esto de acá. ok. Eh, Creo que no falta nada. Veamos ahí si. A ver, veamos si es que. Bueno, aquí recién agregamos los taxis.
Claro, no hemos creado nada más. A ver, vamos a ver cómo vamos. Ah, claro, no creé eso. El link. String P y el N. Las variables, sí, hasta ahora no ha explotado nada. Ya, entonces ya tenemos los autos. Ahora tenemos que hacer este while. Esto es una lata, pero es lo que hay. Seout 1, iniciar servicio. Seout 2, desocupar un auto. Seout 3, finalizar el sein, opción. Aquí voy a crear opción. No la voy a crear afuera. Ya, entonces en el caso, Ahí si la así. opción es igual a 1, si es igual a 2, o si es igual a 3, y si no ingreso nada de eso, mal ingresado. Que no hay más opciones. Ya, entonces ingreso 1, quiere iniciar un servicio, entonces tendríamos que hacer garaje, o llamar a nuestro garaje a la función que creamos que es asignar servicio. Pero esto no es void, nos va a retornar 0 o 1, si es que se pudo iniciar o no. Entonces vamos a decir bool, resultado, por ejemplo, va a ser igual a esto que me retorna, y voy a decir si resultado es Eso. verdadero, que es lo mismo que 1. Ya. Si es verdadero, significa que le voy a escribir acá el servicio se ha iniciado. Y si no, significa que es falso, no hay otra opción, entonces no hay autos disponibles. Ya. Ya, eso nomás, pues el servicio se inicia y ya no hay de otra. Desocupar un auto. Ya, ahora vamos a hacer la de desocupar un auto. Em, Seout auto a desocupar. Aquí lo vamos a guardar en index, lo voy a poner. Auto desocupar, lo voy a guardar en index. Pero index le voy a quitar uno. ¿Por qué? Porque si, Ah, por el arreglo de claro, cero. si me dice ya, el auto 4 desocúpalo. Pero nosotros decimos, no, pues si es 0, 1, 2, 3 es el auto 3, no el 4. Claro, ahí el usuario no te va a decir desocupa el auto 0. No, te va a decir 4, 3, 2, 1. Entonces, si me pasa 4, yo voy a desocupar el de la posición 3, porque el 0 cuenta, básicamente. Entonces ya tengo la posición del auto que quiero desocupar, entonces voy a llamar a mi función que me recibe la posición. Vamos a garaje.desocupar taxi específico y le pasamos index, lo guardamos ahí. Y ya en teoría desocupó ese auto que de esa posición. Ahora, tendríamos que venir acá a desocupar, aquí desocupar taxi específico. Podríamos hacer como si taxis en la posición index punto, disponibilidad es verdadera, podríamos decir el auto ya está disponible. Así como si el usuario Ah, sí. quiere hacer uno que ya está disponible, no tiene sentido que lo haga. O sea, no, al final no va a pasar nada, no va a explotar el código, pero como para que sea más realista. Ah, más realidad, sí. Claro. Eh, Eso, el auto ya está disponible, está bien. Entonces ahí ya puede desocupar un auto, puede iniciar un servicio también y podríamos hacer una que diga que esta sea 4, que diga, no, pues sí, eso hay que hacerlo también, mostrar los autos que hay disponibles. Entonces vamos a poner acá, vamos a hacer ahí, y vamos a poner autos disponibles y vamos a indicar cuántos autos disponibles hay. Ahora, ¿cómo hacemos eso?
tendríamos que ir acá a Easy Taxi y agregarnos que diga disponibles. Y cuando ingresemos esto, disponibles también va a ser igual a los autos que hay, porque todos parten en disponibles. Entonces, cuando iniciamos un servicio, disponibles va a disminuir. Disponibles va a disminuir. ¿Se entiende Y esto? sí, y hay que sumarle en Claro, el y hay set. que sumarlo cuando lo desocupemos. Eh, ¿Dónde está? Ahí está, voy a desocupar Desocupar task. aquí. Solamente si es que, claro. Ah, claro, por eso era importante hacer esto. Por ejemplo, este if. Porque si no hacíamos este if, independiente de si estaba desocupado o no, se le iba a Y ahí sumar uno sumando. a... Entonces, al final te va a dar más de 10, por ejemplo. Sí, Entonces, solamente si estaba desocupado y lo pasamos a... No, solamente si estaba ocupado y lo pasamos a desocupado, le vamos a sumar disponibles ya. más más. Claro. Entonces, ahí no debería ocurrir ningún error. Entonces, de esta manera vamos a imprimir acá. Esto es cada ciclo, claro. Vamos a imprimir, bueno, necesitamos ese get, lo vamos a hacer acá, int get disponibles, red con disponibles. No creo ninguna así. Ya. Entonces aquí vamos a imprimir el atributo del garaje. Eh, bueno, que garaje está disponible. Garaje es puntero, así que aquí vamos a poner una flechita. Vamos, si no debería salir algo. Ya, entonces ahí creo que tenemos todo. Ah, bueno, falta la 3 que aquí tendríamos que poner garaje punto finalizar. Que aquí ya hicimos todo en Sí, ahí está finalizar. toda la función. Sí. Y nada, ahora para que se vea más bonito, le voy a agregar los systems LS. Ahí tengo una duda siempre que, como en la parte del while, que me equivoco en los temas cuando ponéis los breaks. El break, o sea, te corta, literal te corta el while. Como que, Sí, o sea, te sí, corta el sí, de ciclo. hecho me En- faltó eso aquí. Porque la Entonces, única forma de terminar este ciclo infinito es apretando el 3 que finaliza el día, me imprime la información y termina el ciclo. en este caso solamente iría ahí, bueno, no tendría que ir a la Sí, opción 2. sí, sí, a no ser que tú agregues una opción que sea 4 que sea salir, y lo único que haga es que si ingresó 4 break, para Ah, salirse del ciclo actual. Porque eso hace el break, se sale del ciclo en el que está. ok, Por eso, claro, si hago while true, tiene que haber una manera de detener este ciclo que es con el break, en el caso de apretar salir. ya. Sí, así es nomás. Yo coloco un puro break. Cuando quiera salir, ocupo un break. Entonces aquí, nada, tendríamos system CLS para borrar todo. Y esto lo voy a repetir en cada cosa que imprima. Aquí, aquí, cada cosa que imprima acá. Cada opción lo voy a poner a ver. Sí, creo que están todos. Y el system pause lo tendríamos que colocar aquí. Claro, si pongo system CLS y no pongo system pause, no voy a alcanzar a leer, Mm, porque me va a mostrar en pantalla y se va a borrar el tiro. Entonces no ya. voy a leer. Por eso el system pause. Para alcanzar a leer acá. Eso ya es lujo. Sí, es para que sea bonito. Sí, claro, porque hacer esto en papel no. En papel no. Yo no pondría system pause ni nada de eso. Si esto es para visualizarlo cuando lo ejecutemos, no. Ya, hoy una duda, si aparte este programa como en ámbito laboral como que no se ocupa mucho, ¿no? O Como sea, laboral. como me refiero, sí como al momento como, no sé, pues de un trabajo como programador, uno no ocupa mucho como se más, ¿o no? Eh, Depende. ¿El informático? No, no, ¿No? Ah, es que, bueno, hay mucho lenguaje de programación
y todos sirven, pero todos tienen como sus fortalezas. Por ejemplo, C++ se utiliza más en videojuegos, creo, Ya. y en algunas otras cosas que no cacho mucho. Pero, por ejemplo, todos los videojuegos que vemos ahora, no me acuerdo cómo se llama el motor gráfico que ocupa C++, pero lo hacen en C++. Ah, ya. Eh, A mí me habían dicho que Python era como más que nada como para estadística y cosas así. No claro, sé o si. sea, Python sirve para todo. Incluso voy a hacer una página web con Python, Ah, ya. pero claro, Python es como más sencillo, por decirlo así. Entonces te sirve como para inteligencia artificial, todo lo que son data science, todo eso. Ya. Te ocupa harto Python. Pero ¿por qué vemos C++ nosotros? Porque eh, es como el lenguaje padre de todos. O sea, es antiguo y te enseña a programar bien. O sea, es un poco más complejo también. Entonces, aprender otros lenguajes después de aprender C++ es mucho más fácil. Ah, ya. Porque ya sabéis programar, sabéis hacer cosas y no sé, después si veis Python, te vais a dar cuenta que apretáis punto, un nombre y esa función te hace todo. Entonces es mucho más fácil. Por eso enseñan C++. Igual es como requisito en trabajo, así como que tengan conocimiento de C++, por ejemplo. Pero sí, ahora lo que más se ocupa es JavaScript, por ejemplo, de, de lenguaje de programación. Pero sí, creo que está todo listo. A ver, que no Ya. explote. Oh, Explota acá, garaje asignar servicio. ahí no será como la flecha. Ah, pues sí, puede ser. A ver. Sí, era la flecha. Era la flecha. Que ahí está ahí en Deja- el main, entonces yo creo que ahí hay que ocupar Claro. la flecha. La flecha. Sí, es que garaje lo definimos como puntero. Aquí. No, no Sí. está aquí. Entonces sí, todo va con flechita. ¿Está todo bien? Ya, veamos si sirve. Si nuestro esfuerzo dieron fruto. A ver. Ingrese la fecha 12. No, la voy en la de 29, el 09. A ver, tío. Los taxis van a ser 3 para ganarnos la lata. Taxi uno, ta, 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 tan, tan. Nombre del chofer Pepe, tan, ta, 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 tan. Nombre del chofer Sofía, sí, y ta, 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 tan. Nombre del chofer Juanito. Ya, entonces hasta ahora todo bien, tenemos 3 autos disponibles. Vamos a iniciar un servicio. Ahí nos tomó en teoría el primer auto. Ya. El Sí. kilómetros recorridos, 50. No, no le puse el sistema. Pause, no puede ser. Presiona tecla para continuar. Servicio iniciado. Ya, creo que me faltó un system pause, pero vimos que ya no está disponible el No, auto. no, sí. Sí, eso Así ya. que, a ver, intentamos desocupar el primer auto y debería sernos 3, Ah, sí, efectivamente. ahí está. Así que vamos a iniciar otro servicio, kilómetros 20, y ahí me falta un system pause, por eso no se alcanza a leer. Vamos a iniciar otro de 30, iniciar otro de 40, iniciar otro, no hay autos disponibles, ya. Tendríamos que desocupar un auto, el 2. Ah, y ahí no aumentó disponibles. Ya, ahí vi un error. Tenemos que ver eso. El negativo. Eh, como el negativo. ¿Sabes que había -1 autos disponibles? Ah, a ver, Ya, eso pero lo tenemos eso, que ver. Y bueno, finalizamos el día. Y Pepe, monto 350. Claro, Pepe hizo más. Sofía, Juanito, monto total 700. Claro, 350, 700. Claro, sería bacán agregar una función de cuántas carreras hizo cada uno. Eso estaría mejor. Pero es saber qué fallamos en lo de disponibles. Y si taxi disponibles va a ser igual a autos. Sí, desocupar taxi significa que si estaba disponible va a aumentar. Claro, y el servicio disponible en menos menos. ¿Qué está mal? El taxi, el término servicio.
claro, podríamos decir, en vez de, claro, a ver, para, como no sé qué está mal, para saber cuántos disponibles hay, disponibles, ¿qué voy a hacer yo? A la mala le voy a hacer un ciclo que va a mirar todo el auto y va a contar todos los que sean disponibles. Más fácil. Es de autos, autos y más. Entonces, cada vez que taxis en la posición i punto get disponibilidad sea true, disponible va a aumentar. Eso tiene que ir en serio. Y de esta manera al final retorno this. Return this. Listo, más fácil. Entonces Ese ya no, dispo, ¿dónde sacaste ese aquí, dispo? lo puse ahí, la creé Ah, ahí. no. Ah, no, pero es que lo Ah, escribí mal. verdad. Sí. Ya. Y entonces ya no necesitaría esto disponible. Ahí está, chao. Entonces, para saber cuánto hay disponible, voy a recorrer los arreglos y voy a sumar todos los que estén disponibles, básicamente. Ya. Y así Ah, voy, claro. Sí, está bien, no se demora mucho. Voy viendo ya, queréis saber cuánto disponible hay, bueno, voy a mirar todo el auto y voy a anotar todos los que estén disponibles. Y así ahí te sale mejor en todo caso, claro, porque así nos evitamos estás errores. viéndolo en otro lado. Sí, Ya. a ver, veamos. Vamos a hacer rápido. Chao, esto. Ingresa la fecha, 12 del 4, taxis 3, nombre 1, nombre 2, nombre 3. Iniciar servicio 50. Ya. Iniciar servicio 50. Ya. Iniciar servicio 50. Iniciar servicio, no hay autos disponibles. Te para un auto, el 1, el 2. Ah, sí, ahí se están recuperando el auto disponible. Ya. Y el 3. Sí, ahí están los 3 disponibles. ¿No? Increíble. Y ahí estaría. Claro, Ya. esto hacerlo en papel, no creo. No, pero yo creo que haciendo, ahora yo me voy a hacer este ejercicio, haciendo ese ejercicio yo ya creo que Claro, ya sí, porque es bien completo. quedó listo, así es. ¿Me podéis Eh, mandar como el archivo por WhatsApp sí, y la grabación, porfa? sí, la grabación la voy a Sí, subir. sí. Ah, ¿la vas a subir a Canvas? Sí, sí, para Ya. sacarle el relleno y todo eso. O sea, YouTube. Y nada, el código Ah, lo YouTube. envío Ah, dale. por el grupo. Ya, Sí, para que igual lo vean los demás. Ya, ya. Muchas gracias, Benja, te ya. pasaste. Dale. Ya. Que te vaya bien, Chao, que chao, estés chao. bien, cuídate. Igual.